pero cualquier pregunta, pues me vais diciendo. Vale, estáis viendo la presentación, ¿no? ¿Me Sí, veis? se ve. Vale, pues bueno, después de la parada en farmacia, que es una pregunta que todos nos hacemos cuando salimos de la carrera, tenemos múltiples opciones, porque a lo largo de la carrera ya nos van diciendo qué es lo que podemos hacer, en dónde estamos. No solo la salida más fácil, que puede ser la oficina de farmacia, que requiere de unas capacidades que mucha gente pues no tenemos, de pues hablar con la gente y tal, o sea, no sé, atender a pacientes, ¿no? Luego también está la salida a modo de resumen, esto es un poco lo que pensé yo cuando salí. También tenemos la salida de industria farmacéutica o varias empresas, pues Gilead, Dircel, Roche, pues muchísimas. Y además para desempeñar múltiples cargos que además, pues muchos están muy bien pagados. Lo que pasa es que también se relaciona mucho con marketing, entonces también tienes que saber de marketing. Luego también están otras salidas, como es inspección de sanidad, que son normalmente por concurso de oposición cada varios años en las comunidades autónomas diferentes. Para Madrid hay una, para otras comunidades autónomas hay otras, y bueno, pues lo que hace el farmacéutico, pues elaborar informes de calidad, pues por ejemplo, yo que sé, en hoteles el aire de refrigeración para la legionelosis, etcétera. O sea, creo que es una salida muy bonita. Lo que pasa es que es difícil de conseguir por el tema de concurso-oposición. También tenemos la salida de farmacéutico titular del Estado, que también es concurso-oposición. Lo que pasa que esta oposición, a diferencia del FIR, te ofrece una plaza fija, ya de por vida. Lo que pasa que puedes desempeñar por varios cargos en el Ministerio de Sanidad, etcétera. Esto es, muchas academias informan sobre ello. O sea, también informaros porque es una salida muy buena a nivel de ahora porque tienes horario fijo, es un trabajo también para toda la vida si quieres. Entonces, eso es una facilidad que no te da el FIR, por ejemplo. Luego también está el farmacéutico militar, también por la vía del FIR. También trabajo en ONGs, en voluntariado, que se trabaja en terreno. Pues yo de esto no sé mucho, la verdad, porque tampoco me he informado sobre ello, pero es otra salida de farmacia, imagino que os hablarán también. Luego también tenéis, nada más acabar, si queréis seguir vinculados con la universidad, pues podéis hacer un doctorado, investigación o un máster, aunque sabréis que farmacia en créditos equivale ya a tener un título de máster, por lo tanto podéis optar directamente a doctorado sin realizar antes un máster como te exigen en otras carreras sanitarias. Y por último, el FIR, que una de ellas es mi especialidad, que es microbiología, para la cual hay 6 especialidades. Entonces, FIR significa, como habéis, bueno, voy a pasar esto muy rápido porque el compañero anterior ya lo ha contado. FIR es farmacéutico interno residente, que es una semioposición, porque no es una posición, por así decirlo, es un examen en el que compites con otros por una plaza de 4 años en el que te estás formando y trabajando a la vez. Es una relación laboral especializada, es diferente, o sea, no es funcionario, pero es una plaza pues diferente. Es de carácter oficial, estatal, anual, lo que quiere decir que está reconocida en todo el territorio español y también fuera de España creo que tiene bastante valoración porque no en todos los países se hace. La nota de la cual va a depender directamente la posición, que va a ser lo más importante que tenga una persona que va a aspirar al FIR, pues consta de 2 partes. Una de ellas es el expediente, que es un 10%, antes se hacía sobre 4, por lo tanto la ponderación daba un poco de prioridad a aquellos que tenían mejores notas, ahora se hace sobre 10, con lo cual yo creo que está bastante regulado. Y luego el examen, que es un 90%, que serían 175 preguntas, esto ya es lo último, porque ha cambiado, en mi año no fue, bueno, ha cambiado estos últimos años. Lo último que hay es que son 175 preguntas con 10 de reserva. Hay una opción de 4 correctas que es tipo test, como ha dicho el compañero anterior, y el examen dura 4 horas. El FIR es una de las salidas de farmacia clínico-asistencial, porque sabéis que hay industrial, etcétera. Esta es una salida clínico-asistencial en el ámbito del hospital. Y lo bonito y bueno de las residencias, si te dejan y te ofrecen, es que tienes la posibilidad de complementar la formación y el trabajo con doctorados, ligar la investigación clínica, porque hay 2 tipos de investigaciones. La investigación básica, que es la que se realiza normalmente en las universidades, que tú estás en tu laboratorio y formulas experimentos. Normalmente pues los técnicos te ayudan, pero como que diseñas los experimentos que son más manuales. Y la investigación de hospital normalmente es una investigación más clínica o más aplicada, que también es elaborar protocolos de ensayos
pero también es buscar información de historias clínicas, sobre todo historias clínicas, hacer análisis estadístico, etcétera. Entonces es una investigación un poco diferente, pero también es un doctorado como tal, entonces también te habilita la posibilidad. Hay 6 especialidades, como ya he comentado, y ya sabréis. 5 duran 4 años, excepto radiofarmacia, que son 3 años. Y yo, sinceramente, no es porque haya hecho microbiología, pero creo que microbiología pues, es una de las más bonitas y también de las que menos se cogen o se desconocen por miedo a no saber si luego vas a tener después trabajo o no. Pero bueno, yo os voy a ir contando porque, a ver, con el panorama del COVID esto también ha cambiado mucho. Yo ahora mismo no os puedo decir si tienen mucho trabajo o no, pero bueno, voy a intentar explicarlo, pero que esto es muy cambiante. Entonces, pues voy a explicar microbiología. Que trabajamos con microbios, que son microorganismos que han estado mucho antes que nosotros y estarán mucho después. Por lo tanto, tengo esa suerte de trabajar con seres pues bastante increíbles. Entonces, el FIR es un periodo de formación dinámico porque estás en continuo movimiento, en continua rotación. Esto quiere decir que cuando tú normalmente te adaptas a una rutina de unos meses, pues te cambian. Esto tiene cosas buenas y es decir que tocas mucho de todo y aprendes mucho, pero y estás con continuo movimiento, pero también tiene cosas malas, que es que cuando te acostumbras a lo que estás haciendo y a tu trabajo, pues te cambian y te sientes como un poco pues fuera de lugar hasta que lo vuelves a coger otra vez. Esta el FID es una salida, como digo, de carácter laboral, porque tú estás trabajando para el hospital. Lo importante es tu formación, pero tú estás realizando un trabajo por el cual se te está pagando. Entonces, eso también no siempre vas a estar aprendiendo para ti, sino también pues para atender a pacientes. Y muy importante recalcar que no hay que agobiarse cuando entras porque las responsabilidades que se te va a exigir va acorde con tu grado de residencia, porque vas a estar supervisado, porque realmente es un trabajo en el que esos 4 años tienes que tener la tutela y supervisión de un tutor o de un adjunto o un facultativo, que es el de su área, en el que vas a estar tú rotando. Lo que sí es cierto es que cuando te acostumbras a una rutina o una rutina, perdón, o vas siendo residente más mayor, R3, R4, pues la supervisión va disminuyendo. Entonces ya vas elaborando informes tú solo, con lo cual también conlleva pues mucha responsabilidad, pero eso al final es lo que se te exige. Con lo cual al final acabas con un título de especialista que te habilita para trabajar en el hospital en la especialidad que se ha elegido, que no habría otra forma de obtenerla que haciendo el FIR, porque por ejemplo habéis preguntado másteres de análisis clínicos y tal, y bueno, ya lo ha respondido el compañero anterior, pero da mucha más prioridad a personas farmacéuticos formados mediante el FIR, muchas ofertas de trabajo mucho antes que un analista de máster, que normalmente suelen ser títulos propios. El de la UCM es un título propio, no es título oficial, también hay que tener eso en cuenta. Pero es una cosa que también nos planteamos todos. En cuanto a microbiología, hay que tener en cuenta, con diferencia respecto a farmacia hospitalaria, que es una salida que no solo la eligen farmacéuticos, también están biólogos, bioquímicos, médicos, químicos. Por lo tanto, es una vía FIR, KIRIMIR. Por lo tanto, significa que no estás solo, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque vas a tener residentes mayores, pequeños y coRs de tu mismo año que van a saber mucho de otros ámbitos por los cuales tú puedes adquirir muchísimos conocimientos que no hubieras adquirido de otra forma. Pero también quiere decir que cuando tú salgas vas a tener una competencia que no va a ser solo farmacéuticos y tienes que destacar por encima de los demás para que te contraten, vamos. Entonces esto es, pues también hay que tenerlo en cuenta para lo bueno y para lo malo. En cuanto a los objetivos, pues no me quería limitar tampoco a sacaros el BOE, porque eso se lo puede leer cada uno y si estáis interesados, imagino que os lo leeréis porque lo podéis obtener de la página web de cualquier academia. Entonces yo lo he resumido un poco para hacerlo más ameno y lo he dividido en estos 5 puntos. Microbiología la residencia en microbiología es una salida que te habilita el diagnóstico, tratamiento y prevención de las infecciones. Por lo tanto, no dejas de ser farmacéutico para convertirte en microbiólogo, sino que eres farmacéutico microbiólogo. Eso significa que vas a tener mucho dominio de medicamentos pues, tipo antibióticos, antiparasitarios, etcétera, que es lo que vas a terminar cumplimentando en tu residencia. También tienes que saber el fundamento técnico y científico de los métodos de diagnóstico y en la elaboración de protocolos de diagnósticos por los PNTs. Normalmente participamos en la elaboración de PNTs de laboratorio. También tenemos que aprender cómo se gestiona un laboratorio para cuando en un futuro nos pueda tocar, pues saber sobre todo cómo está construido, los flujos de trabajo,
qué es más importante, qué es más urgente, para así dar prioridad y esas cosas. También participamos en los programas de uso racional de antimicrobianos. Normalmente suelen ser los adjuntos, o sea, a un residente pues no le dejan que vaya al comité de antibióticos, pero sí que suelen participar en la elaboración, en las sesiones internas que se hacen en el servicio. Y luego también se colabora con sistemas de vigilancia epidemiológica y salud pública. Simplemente, por ejemplo, con la pandemia COVID, pues nosotros estamos validando PCRs que se tienen que enviar a salud pública para que a tiempo real vayan recogiendo todos los datos de infectados, PCRs que se hacen. Por lo tanto, estás en continuo trabajo. Esta tarea es compartida con prevención de riesgos laborales, que es otra parte, pero eso es una vía MIR, que lo que se encarga, pues sobre todo es de eso, de notificar casos a salud pública también. O sea, no solo lo hacemos nosotros. Pero el objetivo principal por el que deberíais elegir el FIT, si acaso os estáis planteando, pues es por formarte, porque aprendes muchísimo y aprendes de forma práctica. Porque en la universidad sí que es verdad que, pues de parasitología por ejemplo, es una asignatura muy tocha, pero es muy de papel, de estudiar, y al final acabas y parece que como que puedes tener idea, pero como que se olvidan los conocimientos. Y yo creo que esta salida es muy bonita por eso. En cuanto a las secciones de un laboratorio de microbiología, pues hay varias. Esto depende mucho del tipo del hospital en el que se encuentre uno, pero a modo general todos los rotantes de microbiología solemos pasar por estas secciones. Es decir, la sección corresponde a la rotación que vas a realizar. En primer lugar tenemos recepción y procesamiento de muestras, y hay algunos hospitales que nos ofrecen también rotar en toma de muestras en enfermería. Por lo tanto, sí que ves al paciente y ayudas pues, a los enfermeros a la toma de muestras. Porque en hospitales privados o pequeños sí que se suele pedir al microbiólogo en ocasiones que pueden tomar las muestras ellos, para no contratar enfermeros. Esto se puede hacer, vamos. Por eso es una de las razones por las que rotamos por ahí. También en hemocultivos, que es una de las partes más importantes porque es la siembra de la sangre, para diagnosticar sepsis y bacteriemia, que son dos enfermedades pues, con una elevada mortalidad. También pasamos por exudados quirúrgicos, en el que vemos pues, de todo: biopsias, líquidos, yo que sé, intraoculares, líquidos sinoviales, escaras, heridas superficiales, heridas profundas, líquido pleural, pues líquido abdominal, todos los que os podáis imaginar, estériles y no estériles. En exudados respiratorios, pues sobre todo lo que veríamos son esputos, broncoaspirados, lavados broncoalveolares. Analizamos muestras, pues eso, del tracto respiratorio inferior, que es para el diagnóstico sobre todo de neumonías. Luego también rotamos por urocultivos, que es el diagnóstico de infección urinaria, pues la siembra de orina. También por coprocultivos, que es la siembra de heces para diagnosticar motivos de diarrea o etcétera. Por Campylobacter tenemos muchos, Clostridium difficile también tenemos, etcétera. Por infecciones de transmisión sexual también, que luego pondré algunas fotos, pues es para diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, pues gonorrea, tricomonas, que también tenemos, etcétera. También rotamos por la sección de micobacterias, pues para el diagnóstico de tuberculosis y micobacterias no tuberculosas o micobacterias atípicas, que también existen y también causan infección. Esto se hace en laboratorios de bioseguridad tipo 3, en mi hospital está, y en muchos hospitales, en la mayoría también los tenemos, y nada, es una rotación más, es muy bonita. Micología, para ver hongos y el estudio pues, de las enfermedades fúngicas. La serología, para diagnosticar en sangre enfermedades que generan la inmunidad de las enfermedades, el rastro que deja el microorganismo en el cuerpo, pues de todo: hepatitis B, C, sífilis, coronavirus ahora, COVID, etcétera. En virología lo que analizamos, pues la sección de virus, pues también. Lo que pasa que en este caso, en vez de detectar el rastro o la huella que deja el patógeno, pues detectamos al patógeno directamente. En este sentido, pues los cultivos celulares que están en pocos laboratorios, pues son muy importantes también, entonces son muy interesantes. Luego también en parasitología, pues para ver parásitos. Epidemiología, para analizar un poco por qué microorganismos están colonizando todo el hospital y para hacer un seguimiento de infecciones nosocomiales. Y la calidad, que ahora mismo es un tema que está bastante en auge, que es pues sobre todo dedicarte a lo que es la calidad en el laboratorio, a validar procesos, etcétera. Entonces, como muchos rotáis en farmacia hospitalaria, pero no tenéis una idea de lo que es microbiología hasta que no hacéis el FIR,
y venís a ver hospitales, aunque en este caso este año no han podido los que se han presentado, pues bueno, he hecho un pequeño resumen que muy resumido es que se recepciona una muestra, se siembran unos medios de cultivo, se Ayla, reincuban en una... ¿Sí? lo único que se está viendo es lo de objetivos. ¿Y no veis más? No. O sea, Vale, ahora mismo espera. se ve la pantalla de objetivos. No se ha pasado la diapositiva. Pues espérate, ¿me salgo y me vuelvo a meter? Deja de compartir pantalla si quieres. Vale, pues un momentito. No sé si seré yo. Espera, ¿eh? Vale, me estáis viendo, ¿no? ¿Se me ve? Yo no veo nada. Vale, espérate, me voy a salir y me meto. Vale. Vale, ¿me estáis viendo ahora? Sí. Vale, pues lo digo sin poner presentación. Si quieres presentar, o sea, a ver si va y si no, sin ¿Sí? presentación. Vale, avisadme si no va, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale, bueno, pues nada, que sembramos la muestra, la dejamos rincubar en unos medios, hacemos la lectura de los medios con un adjunto que nos sentamos cada día para ver lo que crecen las placas, etcétera. Aplicamos técnicas de identificación y sensibilidad del microorganismo en caso de aislarse. Interpretamos el resultado porque si el microorganismo es de la piel, normalmente pues puede no causar infección, por lo tanto nos informaría y emitimos un informe. Pues estas son unas imágenes que quería compartir para que veáis qué es lo que hacemos, porque por ejemplo de guardia nos llaman para un líquido cefalorraquídeo y una sospecha de meningitis, hacemos una tinción de Gram y nos encontramos un criptococo, pues lo tenemos que informar telefónicamente. O a la derecha tenemos la imagen de dermatobia hominis en un paciente que vino de dermatología que se lo había quitado en su casa y lo trajo en un frasco. Pues bueno, esto también puede pasar. También tengo imágenes pues, de Enterobacter cloacae, por ejemplo, con una carbapenemasa. Pues nosotros sembramos, hacemos antibiogramas. A la derecha una hembra de Enterobius, que está mal escrito, Enterobius vermicularis, un oxiuro, que tiene muchos huevos dentro. Es que microbiología es muy visual, entonces quería ponerlo. Luego, por ejemplo, también hacemos experimentos, pero esto ya es un poco pues entre los residentes. Cuando tenemos algún tiempo libre, que solemos tener poco, pues, por ejemplo, Proteus hace un fenómeno que es el fenómeno de Dienes, por el cual dos cepas idénticamente similares se juntan los halos de swarming que hacen entre sí, es decir, la bacteria se desplaza, pero sin embargo dos cepas diferentes de Proteus como que se enfrentan, los antígenos se reconocen como enemigos y nunca se llegan a juntar y hacen una línea. Pues eso es muy, muy bonito. Luego os contaba, por ejemplo, en exudados sexuales, de transmisión sexual, pues te llaman muchas veces por un exudado uretral que tiene gonococo, o a la derecha por un líquido cefalorraquídeo positivo por un meningococo, del cual tiramos mucho también del servicio de análisis clínicos, porque miramos la bioquímica del líquido cefalorraquídeo, etcétera, pero el diagnóstico es microbiológico. Luego, por ejemplo, pues aprendemos cómo son las bacterias en diferentes medios de siembra y al final a simple vista las consigues identificar. Por ejemplo, tenemos una salmonela o un saprophyticus, que sabréis que es de mujeres en edad fértil, muy común, con forma de yema de huevo. Luego también Clostridium difficile, por ejemplo, lo tenemos de cultivo, o en una vaginosis bacteriana y vemos Clucels, que es lo típico que estudias y nunca lo llegas a aplicar, pues aquí lo vemos cada día. O malaria, pues Plasmodium falciparum, los anillitos causantes de malaria. O, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, que es el bacilo fantasma, porque cuando se siembra el gram luego se ve una silueta y no se colorea porque es muy resistente y le resbalan todos los colorantes. También micobacterias por inmunofluorescencia a la derecha. Es decir, múltiples técnicas y al final te acabas familiarizando pues, con PCRs, inmunocromatografías, tinciones. Estáis viendo esta diapositiva, ¿no? Sí. Vale, pues tinciones, inmunofluorescencias, hibridación por sondas fluorescentes, ELISAs, quimioluminiscencias.
MALDI-TOF o espectrometría de masas, que ha revolucionado la verdad microbiología. Al final consigues identificar a simple vista microorganismos, es pues muy gratificante. Y también te aprendes las pruebas bioquímicas que están un poco más obsoletas, pero pues si te vas a trabajar a un laboratorio menos moderno, pues las tienes que llegar a conocer. Entonces, en concreto, pues la residencia, ya estoy terminando estas diapositivas. En concreto, la residencia pues te ofrece experiencia y formación durante 4 años que sabes que vas a trabajar seguro. Un sueldo aceptable, porque normalmente, bueno, esto varía en comunidades, pero se suele preguntar, y lo digo, el sueldo base normalmente son unos 1.200 euros, tienes que descontar IRPF y luego le tienes que sumar guardias, a lo que llegas al final pues a bastante más. Y cada año de residencia va sumando un poco un complemento de grado, que va sumando de más dinero aún. Luego también las guardias, que esto depende de cada hospital, en las que aprendes muchísimo y te desenvuelves, porque por lo menos en el nuestro estamos solos, estamos con un facultativo vía telefónica, si le queremos llamar, vamos, de presencia en casa, pero nosotros estamos solos. Luego también posibilidad de rotaciones externas, lo cual enriquece mucho, porque vas a otros hospitales y ves cómo trabajan otras personas, que eso pues ayuda mucho a contextualizar lo que tú haces. Luego también hay congresos de microbiología como el FCMIT, que es el Congreso Europeo, o el Congreso Español, que es la SEIMC, a los que también acudimos cuando enviamos publicaciones. Luego también, pues las publicaciones es muy importante hacerlas, porque al final acaba la residencia y microbiología está muy llevada también a investigación, por lo tanto es fundamental que quieras publicar y que te guste. Y luego también, pues sesiones dentro del hospital, damos clases dentro, etcétera. Importante en la residencia es un trabajo que estás con un equipo joven, porque hay otros residentes como tú, de los cuales son los principales que vas a aprender, aunque también te enseñan los facultativos, claro, pero al final es muy dinámico. También tienes tutores de residentes, que ellos son los que te van llevando pues por todas las secciones, haces las rotaciones externas, se las planteas a ellos, y en resumen es muy gratificante. Luego, con respecto al contacto con otros médicos, pues es muy bonito porque, a ver, hay de todo. Hay médicos que te tienen en cuenta y médicos que no. Pero en concreto, por ejemplo, tenemos mucha relación con los médicos de interna y neumólogos, por ejemplo, con los cuales vamos a rotar a la consulta, aunque depende del tipo de hospital al que estés, claro, a lo mejor no te dejan ir a rotar a la consulta, pero nosotros sí que vamos y la consulta de infecciosas también, entonces pues compartes muchas cosas y aprendes mucho de ellos y ellos de ti. Y microbiología pues es una salida menos vista a nivel general que ofrece oportunidades diferentes. Después de la residencia, pues a ver, no la especialidad que ofrezca más trabajo, porque yo no voy a mentir, no tengo ningún interés en que nadie lo haga si no quiere, claro, no tengo por qué mentir, pero si te gusta, la verdad es que te ofrece salidas, te lo tienes que trabajar, pero al final te las ofrece. Tienes bolsa de trabajo, no está en todas las comunidades autónomas, por ejemplo, aquí en Madrid, los farmacéuticos, bueno, y cualquier microbiólogo, sea médico, sea lo que sea, no tenemos bolsa de trabajo en Madrid. Por lo tanto, pues te cogen pues porque en ese hospital es muy bueno o han hablado bien de ti, etcétera. El resto de comunidades, muchas sí que tienen bolsas de trabajo. Y luego también, si ya tienes pensado quedarte en el hospital para hacer eso toda tu vida, pues es un concurso oposición para conseguir la plaza fija, pero se hace cada muchísimos años, pues a lo mejor cada 10 o más, o hace que mucho que no se renuevan las plazas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Luego también puedes trabajar en laboratorios privados, en investigación. Esto también, la situación del COVID, pues ha cambiado mucho, porque ahora sí que hay muchísimas ofertas de empleo para microbiólogos, pero yo no sé lo que va a durar, no sé si en un año esto se acaba o siguen contratando gente, porque normalmente microbiología en muchos hospitales, como ha dicho el compañero anterior, pues está metida dentro de análisis clínicos. En mi hospital, por ejemplo, no, y interesaría rotar o trabajar en uno en el que no, porque te tienen más en cuenta y al final el microbiólogo, que es el experto de los microbios, pues es el que contratan en estas situaciones. Y en cuanto a jubilaciones, bueno, no sé si os lo habrán dicho, pero yo desde luego cuando salí de farmacia me lo dijeron y ahora lo estoy viendo también, que está muy presente el tema de que las generaciones que trabajan ahora en microbiología son muy mayores. Entonces, pues se piensa que va a haber muchas jubilaciones y que vamos a terminar cubriendo esas plazas, pero eso no es seguro. Entonces, para finalizar simplemente como consejo general, pues que os deis tiempo para reflexionar, que no tenéis por qué salir con las ideas claras. Yo no salí con las ideas claras, yo elegí microbiología, pero porque me gustaba mucho la asignatura en la carrera y quería dedicarme a ello, pero no lo tienes por qué tener claro. Entonces, pues es un compendio de muchas cosas que tienes que valorar y que puedes tomarte tu tiempo y que no pasa nada si te equivocas, porque siempre luego puedes rectificar y nada es tiempo perdido, lo que hagas no lo vas a perder nunca.
Y luego, pues ya en microbiología muchas veces nos encontramos linfocitos con forma de corazón. Así que, pues nada, que microbiología es una salida muy bonita, la verdad, para quien esté interesado. ¿Se me ve? Sí, ¿no? Sí, está bien. Vale. Pues esa era la presentación, más o menos. Perfecto, pues si te parece bien, empezamos con las preguntas. Ujú. ¿Sabes si se está estudiando la aplicación de la inteligencia artificial en la microbiología y en la parasitología? ¿En qué números se suelen mover las plazas de micro en la Comunidad de Madrid? Vale. Inteligencia artificial, joder, qué pregunta más difícil. Empezamos fuerte. Pues no sé a qué se refiere exactamente. En plan que esté todo robotizado de la siembra de muestras, por ejemplo. Pues a ver, sí que es verdad que la siembra de muestras es muy manual, que tú coges una placa Petri y siembras, y ahora mismo nosotros, y por ejemplo otros hospitales sí que tienen sembradores automáticos, que eso ya no lo hace el técnico, ya lo hace la máquina, porque puede procesar muchas más muestras y no tiene variabilidad en el personal y lo hace siempre igual. Entonces en ese caso sí que ha sido sustituido. Pero en lo que es validar o ver tinciones al gram, que siempre vas a ver, en eso nunca vas a poder sustituir a un facultativo. La mayoría de procesos que puedas automatizar, pues lo vas a hacer. Microbiología es mucho más manual que otras salidas como análisis, por ejemplo. Eso sí que es verdad, que análisis o bioquímica. Porque en microbiología sí que haces mucho tú cosas de mano. Si, de hecho, si te gusta, pues es una razón. Sí que es verdad que cada vez, pues con las tecnologías se usan máquinas que antes hacían cosas las personas. Pero lo que es ver tinciones, eso pues al final lo acaba haciendo siempre la persona. ¿En qué número se suelen mover las plazas de micro en la Comunidad de Madrid? Para el FIR, mi año eran 11 plazas en Madrid. Y cada año más o menos yo creo que es eso, o sea, no varía mucho. Sí que es verdad que no tiene muchas plazas y, y bueno, es difícil a veces de conseguir, pero es que microbiología luego tampoco lo quiere mucha gente porque no saben si van a tener salidas o no. Entonces, por una parte hay pocas plazas, pero por otra parte no es la salida más demandada. Por lo que no, a lo mejor nos tiene que preocupar tampoco eso. Si os gusta. Siguiente pregunta. Según tu criterio, ¿cuál es la especialidad FIR con más salidas laborales? Farmacia hospitalaria. Yo creo que sin duda. Cuando yo me preparé el FIR en su momento, pues esto también te preocupa. Y si no ha cambiado la cosa, farmacia hospitalaria, porque es la especialidad que no tiene competencia con medicina o con bioquímicos o con analistas o con químicos. Entonces, farmacia hospitalaria suele ser la que más salidas tiene, tanto en sanidad, en ambulatorios, en hospitales, etcétera. ¿Cómo valoras tu experiencia como residente? Pues mi experiencia como residente, muy enriquecedora, la verdad. Yo soy R3, bueno, acabo de pasar ahora a R3, me queda lo que me queda de R3 todo el año y R4, y de momento me gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo microbiología y creo que aprendes muchísimo. También es verdad que cuando ves cerca que vas a salir, pues te entra un poco el miedo, porque a lo mejor otros compañeros tuyos que han elegido otras salidas lo tienen más fácil, tipo farmacia hospitalaria, y tú no, pero bueno, si te gusta al final, creo que tienes que hacerte valer. También es verdad que el tema del COVID ha cambiado mucho el laboratorio. Ahora mismo no tenemos tantas muestras pues de hongos, de... Bueno, ya está cambiando otra vez, o sea, ya sí, pero ha habido un momento en marzo y en abril que solamente teníamos muestras COVID, que al final solo analizábamos muestras COVID, entonces en ese momento era un poco, pues que también decías, jope, y he hecho yo la residencia, al final solo voy a ver virus. Pero bueno, esto ya está cambiando y creo que va a volver como era antes. Así que yo en general estoy muy, muy contenta y vamos, que lo repetiría otra vez. ¿Varía mucho las rotaciones entre un hospital y otro? En general, no. En general, lo que he puesto, bueno, es que creo que no se ha visto, pero bueno, urocultivos, coprocultivos, ITS, hemocultivos, quirúrgicos, respiratorios, etcétera, son secciones de un laboratorio de microbiología que suelen ser fijas. Si tú rotas en un laboratorio de microbiología, van a ser esas secciones porque están en función del tipo de muestra y a un laboratorio de microbiología llegan todas esas muestras. Entonces yo creo que no varía mucho las rotaciones que vas a tener. Y si acá, lo bueno del FIR es que si tu hospital no tiene esa especialidad, tú te puedes ir a otro a rotar fuera. Porque si lo justificas diciendo que tú en tu sección a lo mejor no tienes virología, pero otro hospital lo tiene, te dejan rotar en virología de otro hospital. Vale. ¿Recomiendas hacer el doctorado durante la residencia?
Es muy recomendable porque microbiología está muy enfocado en investigación. Yo, por ejemplo, ahora mismo no lo estoy haciendo. Es una idea con la que iba que sí, pero cuando vas a ver hospitales te das cuenta de que es muy difícil, que tienes que trabajar pues muchas horas y muchas veces no te queda tiempo libre para doctorado y tal. Entonces, depende mucho también de cómo te lo plantees. O sea, es muy difícil, la verdad. Yo sí lo recomendaría, si pudieses y te da, pues genial. Sales con algo más que no salen los demás. Pero de ahí a que lo tengas es difícil. Es difícil compaginarlo, ¿no? Con la residencia. Sí, sí, sí. Vale. Hay hospitales que te dan más facilidades. Hay algunos, pues es que no voy a decir nombres porque no me voy a poner a hablar de otros hospitales, pero si vais a ver hospitales, pues algunos lo facilitan más que otros. Bueno, a ver, tú siempre puedes conseguirlo, yo creo, pero si te lo ponen difícil, pues es diferente. Mm. Siguiente pregunta. En el paso de los años de la residencia, ¿hay que presentar algún trabajo sobre tu año? ¿Cómo te evalúan? ¿Cómo crees que uno se puede diferenciar de los demás para sobresalir una vez terminada la residencia? Vale, pues si sobre hay que presentar algún trabajo, no exactamente. Nosotros, como hacemos publicaciones para congresos y tal, eso forma parte de lo que es tu calificación. A ver, te califican, pero tú eso no lo ves, la nota no la ves. Entonces, pues ahí entra todo, los trabajos que tú envíes, la predisposición que tengas a aprender, el que enseñes a los demás, porque muchas veces rotas con médicos, en plan, los médicos rotan en el laboratorio contigo y tú les vas enseñando. Entonces, eso los adjuntos y los facultativos lo ven. Y también eso se evalúa. O sea, es un poco el trabajo general de todo. Sobre si tienes que presentar un trabajo en concreto, pues al final de cada año de residencia tienes que hacer tu memoria de residente, que eso es lo que hace es decir por dónde has rotado, las fechas en las que has rotado y las publicaciones que has enviado, más o menos es como un currículum de ese año. Y nada, eso te lo firma el tutor y te lo evalúa, pero esa calificación creo que no la llegas a saber. ¿Y cómo se puede uno diferenciar de los demás para sobresalir? Pues es una muy buena pregunta. Si la tuviera, a ver, pues no sé. Pues sobre todo teniendo, si puedes hacer un máster, pues muy bien. Si puedes intentar un doctorado también. Hacer cursos. La SEIM, que es nuestra sociedad, ofrece muchos cursos. Entonces, pues hacer muchos cursos, formarte mucho. Pues no sé, como en cualquier trabajo te puedes diferenciar, ¿no? Cuanta más formación tengas. ¿Como microbiólogos os especializáis en un área concreta o no? No, microbiología es. Microbiología ya de por sí es una especialización dentro de, como por ejemplo ha dicho vuestro compañero, análisis clínicos, aunque bueno, yo tengo un poco de debate con eso porque no pienso que seamos un poquito de ellos. Pienso que microbiología ya de por sí es una especialización y somos únicos en ese campo. Y dentro, es que la esencia del FIR es rotar, realmente ves todo. Entonces no te llegas a especializar a lo mejor pues solo en micobacterias o solo en urocultivos. Eso ya una vez que tienes tu plaza como adjunto y ya estás en esa sección, ya es ahí cuando tú te haces especialista en eso. Pero tú sales como especialista en microbiología que abarca todas esas secciones, no serología sobre otras, ¿sabes? Por ejemplo. Sí. Es que A si ver, ya haces microbiología y encima ya te especializas en eso ya en concreto, al final es tan concreto que sería muy difícil que te cogiesen. o sea, mi pregunta iba dirigida a cuando terminas, si hay alguna manera, concursos o algo, de especializarte o es más, según el servicio en el que estés, pues ya te vas encaminando por un lado o por otro. No, no, en el servicio te meten donde te requieren. Si falta una persona en serología, pues te meten ahí. O Mm. sea, tú a lo mejor si haces tu doctorado de la hepatitis C, pues a lo mejor peleas un poco más por estar en serología, pero no sales con una especialización como tal dentro de micro. Mm. Vale. Siguiente pregunta. Para los futuros R1 y los R que ya están incorporados al servicio, ¿todas las rotaciones que teníais planeadas según vuestro año se han paralizado por el COVID? Si es así, ¿se va a recuperar esas rotaciones? Pues sí, se paralizaron unos meses, marzo y abril sobre todo, que nos dedicábamos al COVID. A ver, nosotros sí, por ejemplo, a mí me tocaba rotar en hongos, pues yo me iba a hongos, pero no venían muestras casi de hongos, entonces era un poco desquiciante porque no ves lo que te está tocando ver. Nosotros, no sé en el resto de hospitales, en concreto, no tenemos pensada recuperarlas, sino que, porque es que tampoco tenemos tiempo en nuestro programa formativo.
pero sí que podemos, a lo mejor, si estamos en micobacterias y nos sobra tiempo, pues nos vamos a ver hongos con el facultativo, ¿sabes? O sea, no es tan rígido como que estás en esa sección y tienes que estar, sino que cuando estás en otra rutina, si hay algo interesante, te llaman y tú lo ves. Así lo complementas un poco. Y para los nuevos residentes se adaptará, el tema se adaptará en principio, como entrarían, no sé si entrarían en septiembre o no, pero si entran ahí, pues todo se desplazaría un poco. Al final creo que no saldrían perjudicados porque ya estamos volviendo a la dinámica de siempre. Vale, siguiente. Sobre las rotaciones en el extranjero, ¿en tus servicios hace mucho? ¿Cómo le ha ido a tus reses mayores que han terminado la residencia? ¿Dónde han acabado? Pues en mi servicio, por ejemplo, se hacía una rotación que le hacía mucha gente de ir a Perú a ver parásitos. En el extranjero lo tienes que pelear un poco. En el resto de hospitales imagino que será todo igual, porque al final el tiempo que no estás en tu hospital, estás rodando fuera, no haces guardias en tu hospital y aunque te siga pagando tu hospital, no estás haciendo un trabajo para ellos. Por lo tanto, es un poco controvertido y difícil a veces. Sí que puedes ir al extranjero a rotar y los residentes mayores lo han hecho. Lo que pasa que, bueno, no es muy fácil tampoco es que sea que te lo pongan aquí de genial, o sea, te lo tienes que luchar un poco tú. Y en el resto de hospitales yo creo que también. Y mis resis mayores, ¿cómo le han ido? Pues, pues muchas están trabajando en laboratorios privados y en hospitales sin plaza fija porque no han salido posiciones, pero están pues cubriendo plazas, pues a lo mejor de un año o unos meses, pues en hospitales, en microbiología. En principio sí que se han colocado, lo que pasa que es muy errático porque tienes que estar dispuesto luego a irte a cualquier lugar de España a echar trabajo en bolsas y es difícil eso. Claro. Vale, a ver, siguiente. ¿Crees? ¿Crees que es relevante al terminar la residencia para buscar trabajo o para la bolsa de trabajo el haber hecho la especialidad en un hospital de los primeros en el ranking? ¿Influye más este aspecto en comunidades autónomas que no tienen bolsa como Madrid? Pues no sé responder del todo. Yo creo que lo que yo pienso es que tú tienes que hacer la residencia en un hospital en el que te sientas a gusto. Este año, como no han podido venir a verlo, pues los que les hemos contestado sabrán solamente nuestra experiencia por mail. Eh, el nombre del hospital importa, pero muchas veces el hospital es bueno a lo mejor por otras cosas, no por microbiología. A lo mejor, yo qué sé, por poner un ejemplo, a lo mejor La Paz es muy bueno en neurología, que no lo sé, y tú haces microbiología allí, pero el servicio no es bueno o no está bien, pues yo creo que al final no acabas tampoco ganando tanto. Entonces, hombre, pues si te toca un hospital con nombre, mejor, pero, pero yo, por ejemplo, no primé ese aspecto cuando elegí plaza. A mí primaba pues el ambiente, lo que aprendías, lo que te contaban otros residentes, porque sí que es verdad que en muchos hospitales que tienen nombre también están más puteados. O sea, eso depende, no sé, depende mucho de la percepción de cada uno. ¿Puedes acceder a bolsas de trabajo de otras comunidades autónomas? Sí, sí, de hecho es que es básico que lo hagas. No te puedes limitar a quedarte en Madrid porque si no, no te cogerían. Cuando sales de la residencia, echas bolsa de trabajo en todas las comunidades a las que tú quieras ir, claro. En tu hospital las guardias son de... No son de 24 horas, ¿no? Sí, son ¿Ah, de sí? 24 horas. Está el residente de presencia física con un busca y luego está el adjunto de presencia localizada al que le puedes llamar si tienes alguna duda. O sea que el No, residente está ahí toda la noche. sí, 24 horas. Eso también se nota en el sueldo, pero Claro. también acabas cansado. También aprendes mucho, ¿eh? Porque al estar solo, al final te tienes que desenvolver. Para cualquier duda sabes que va a estar el adjunto. Mm. A mí yo prefiero 24 horas. ¿Y es poco común en la especialidad de microbiología o varía mucho? Pues como ha dicho el compañero anterior, no todas las especialidades tienen la obligación de hacer guardias. Microbiología no tiene la obligación de prestar guardias al hospital. Eh, y es común, por ejemplo, hacer guardias hasta las 10. En muchos hospitales las hacen, que yo creo que es más común que 24 horas.
pero yo pienso que es muy importante hacer 24 horas porque una sepsis, una meningitis, pues tienes que estar ahí para avisar. Entonces no es lo más común 24 horas, pero si cada vez se hace más, pues bien, porque es que se nos reconoce también el trabajo. Y en tu hospital hay lo de los PROA, porque ayer nos lo hablaban en farmacia hospitalaria, que son como equipos multidisciplinares donde hay microbiólogos, médicos, gente de farmacia hospitalaria. Pues eso en Cataluña está muy, muy bien establecido y el servicio de microbiología está muy involucrado. En Madrid está en ello, pero no existe como tal. O sea, está la comisión de antibióticos, que lo que intenta es un poco por racionalizar el consumo, pero PROA significa que un grupo de médicos, farmacéuticos, microbiólogos se acerquen a la cama del paciente y actúen en consecuencia, o si ven que una prescripción está mal, pues que la arreglen, y eso aquí como tal no se hace activamente. Se intenta racionalizar, pero no existe un equipo PROA como tal. Pero lo normal es que en el futuro la haya, porque se habla mucho de ello. Y hay medidas encaminadas a ello. Por ejemplo, nosotros cuando liberamos un antibiograma de un microorganismo, seleccionamos fármacos. Si es muy sensible a penicilinas cefalosporinas, pues no liberamos carbapenémicos porque entendemos que no los van a usar. Eso también es PROA, porque estás limitando los antibióticos que puede usar el médico, por ejemplo. Pues yo creo que no hay más preguntas. Entonces, espera, que acaban de poner una. A ver. ¿Cómo estáis viendo el aumento de la resistencia a los antibióticos? ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto al futuro de estos y el problema que puede acarrear? Pues sí que se ven resistencias, no es lo normal, porque para eso está preventiva, que es otro servicio del hospital del cual he hablado antes, que lo que se encargan es de que cada vez que hay una bacteria resistente, pues aislar al paciente y tomar medidas de control. Entonces se intenta hacer mucho hincapié y focalizar en eso, en los pacientes que tienen bacterias multiresistentes, pues se les intenta aislar para que no se diseminen. Sí que es verdad que hay brotes de bacterias resistentes, pues yo que sé, en pacientes ingresados en UCI, etcétera. La perspectiva en cuanto al futuro, pues que van a aumentar porque sin proa es que son fundamentales. Lo normal es que por muchas medidas que hagas, pues yo creo que eso va a tender a aumentar. Y los problemas que pueda acarrear pues son muy graves, ¿no? Todos lo sabemos, aumenta muchísimo la estancia hospitalaria. Simplemente el que te pongan un catéter al entrar al hospital, un catéter, ya es, un factor de riesgo. Entonces, pues en cualquier intervención te puede entrar un microbio. ¿Y qué es lo que más destacarías de tu residencia? Pues la autonomía que consigues, los conocimientos que adquieres, es que al final aprendes a desenvolverte solo en el laboratorio. Yo entré sin tener ni idea de nada, de cómo funciona un laboratorio ni nada, y al final aprendes muchísimo a tener tú el laboratorio. A ver, no lo tienes tú, pero que aprendes mucho todo. Entonces, creo que aprendes mucha autonomía y, y conocimientos microbiológicos, vamos. Pero, y bueno, y también a destacar los residentes, que si tienes muy buenos residentes que te ayuden mucho, así como tutores que te enseñen, pues aprendes muchísimo de ellos. ¿Y qué crees que destacarías del servicio de tu hospital respecto de otros hospitales? Algo que a lo mejor que tenga microbiología de la princesa que no tenga otros. Pues somos un servicio muy dinámico, que los residentes tenemos una relación excelente, la verdad es que en pocos hospitales lo he visto así. Eso lo que digo es muy bueno porque te acaban enseñando muchísimo. Y pues eso, tenemos también un poco de todo. Tenemos virologías muy potente, tenemos servicio de micobacterias que en muchos hospitales no está, porque la Princesa es un hospital terciario. En los hospitales que no son terciarios, pues tipo otros más pequeños, pues no tienen todas las secciones. Entonces yo creo que eso está muy bien. Los residentes y sobre todo las secciones también, y que aprendemos bastante, la verdad. Pues con esto terminamos la charla de microbiología de hoy. Muchas gracias a Ayla por tu tiempo y gracias a todos Nada, vosotros. por asistir. Nos vemos mañana a las 6, si no recuerdo mal, con la charla de inmunología. Hasta mañana. Hasta luego.